venga a trabajar. Empuña la espada, la palabra bendita. Vence al maligno que mata y destruye. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Enfrenta el pecado, arrebata su presa. El cruel enemigo vencido ya está. Aleluya. ¿Qué haces por aquellos que van confundidos? No piense en tu vida, no piense en ti más. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Acércate pronto, rescata al perdido. Entrégalo a Cristo, que es libertad. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libro o epístola universal del apóstol Santiago. Bendito sea Dios. Y vamos a tomar el capítulo 4. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Mientras vamos buscando, vamos alabando al Señor. El capítulo 4, el versículo 17, lo vamos a leer para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Todos lo tienen? Lo vamos a leer para gloria del Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya lo leí yo, ahora lo van a leer ustedes al unísono, pero con voz de soldado. Vamos. Levante su mano y pídale al Señor que Dios nos hable, nos ministre su palabra bendita a nuestro corazón. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu divina presencia. Te suplicamos, oh Dios, que tú nos bendigas a través de la exposición de tu palabra. Permite, Señor amado, poder usar y utilizar este vaso de barro como tú quieras, Señor. Oh Dios, habla nuestra vida, rompe cadenas, desbarata yugos. Reprendemos en el nombre de Jesús todo cansancio, toda dolencia de los cuerpos, todo sueño, toda intervención de la carne y del mal. En el nombre de Jesús echamos fuera todo lo que quiera estorbar
Y declaramos la bendición, la victoria por el poder de la palabra. Declaramos la bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermano, aproveche unos segundos. Levante sus manos y adore al Señor un momento. Un momento de adoración. Dios eterno, te damos alabanza, te damos gloria, te damos honra. Dios amado, tu misericordia está llena la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Por tu gran amor con que nos amó. Gracias, eterno Dios, porque eres fiel y verdadero. La gloria y la honra pertenecen a ti por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea Dios. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Esté atento a lo que Dios quiere hablarnos en esta ocasión. En esta primera noche importante, cuando Dios quiere hacer un llamado a nuestra vida de la responsabilidad que tenemos del conocimiento que hemos adquirido de parte de Dios. El pecado de saber y no hacer. Saber es conocer algo o tener noticia o conocimiento de ello. Muchos en esta tierra son conscientes del pecado en que viven, pero no hacen nada por salir de él. Mucha gente planifica inclusive su propia destrucción. Algunos planifican sabiendo que el suicidio es condenable por Dios y su palabra. Sin embargo, planifican con anticipación su muerte, su fracaso, su desgracia. Poder en la sangre de Cristo. Otros planifican dentro ya del conocimiento de la vida cristiana su propia caída. Hay gente planificando su propia caída, su propia derrota, su propia destrucción. Nadie podrá ser ajeno, nadie podrá ser inocente. Dios dice que no da por inocente al culpable. Culpable es aquel que a juicio cabal se ha propuesto transgredir la ley de la tierra o la ley divina. Y hay personas conscientes de su mal determinación, de su mala decisión. Son conscientes
De ahí el fracaso de muchos matrimonios que en la tierra están sufriendo y padeciendo las consecuencias de la desobediencia, porque aquellos, conociendo que no era la voluntad de Dios meterse, se metieron con pleno conocimiento. Poder en la sangre de Cristo. Muchos otros, teniendo el conocimiento claro de que la esposa era, o una mujer que era la esposa de un hombre, era la esposa de ese hombre. Sin embargo, con pleno conocimiento, trabajó, planificó, hizo lo que pudo hacer para arrebatarle la mujer a ese hombre y destruir ese matrimonio. Hay muchísimas cosas que con el conocimiento pleno, que son dañinas, que son nocivas, se han hecho, que son destructivas. Tenemos en el mundo secular hombres y mujeres destruyendo a través del vicio, del licor, de la droga, sus propios cuerpos. Y muchos de ellos saben que están destruyendo su cuerpo, pero no han hecho nada por evitarlo y mucho menos por salir de él. Hay gente llorando en las calles, tiradas en las calles, otros comiendo basura en los basureros. Y si usted le pregunta por qué está haciendo eso, no sabe que es malo. Hasta le dice que fue líder en una iglesia, que tuvo privilegios, que fue hasta predicador del evangelio. Gente consciente de su desgracia, están viviendo esa condición malévola, conscientes que se van a perder. He escuchado unas cuantas veces personas diciendo: déjeme vivir mi vida como me dé la gana. Yo sé que voy para el infierno eterno. Hay gente que es consciente que se van a perder en el infierno eterno por su pecado, por su maldad, pero nunca han querido salir de esa condición. El pecado consiste en saber el mal que se está haciendo y no evitarlo. Poder en el nombre de Jesús. El pecado consiste en saber que hay que adorar a Dios y no adorarlo. Por ejemplo, el pecado consiste en saber que hay que alabar a Dios y no alabarlo. Yo no sé cuántos van a salir de ese pecado. ¿Cuántos van a salir de ese pecado? ¿Sí? El pecado está en el saber hacer las cosas, pero no hacerlas. Si todo mundo dentro de una congregación, por grande que fueran responsables de sus hechos y supieran que deben hacer lo que tienen que hacer, lo que conocen que hay que hacer, hermano, una congregación trabajaría y viviría en una forma gloriosa y poderosa, porque no habría ningún individuo que se oponga a lo bueno. No habrían caídos dentro de las iglesias, no habrían caídos de la gracia, no habrían descarriados, no habrían fracasados, no habrían derrotados, ni siquiera derrotados. Todos viviríamos en una completa victoria, en una batalla, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Levante su mano y bendiga al Señor. Alabado sea Dios. La palabra nos habla en el capítulo 58
del libro del profeta Isaías y nos dice lo siguiente en el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y oiga y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Note esto, que la responsabilidad que recae sobre los que ministramos la palabra de Dios, a quienes Dios nos ha llamado a este santo ministerio, nos ha llamado a denunciar. Y hay dos líneas que presenta el Señor. Aleluya. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. A mi pueblo y a la casa de Jacob anuncia su pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia del Señor, es un instrumento vivo, un organismo vivo que tiene que estar cumpliendo la comisión que el Señor le impuso, porque esto no es una cuestión voluntaria, esto no es una simple orden, este es un imperativo que Dios ha establecido a su pueblo, y el pueblo, los hombres y mujeres que Dios ha llamado, los ha llamado para denunciar al mundo su maldad, su pecado. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Para denunciar al mundo, pero también para denunciar a la iglesia. Note que el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice: si yo, Dios, dijere al impío, de cierto morirás por su pecado, su maldad, de cierto te perderás en el infierno eterno, pero tú no lo amonestares. Dios tiene establecido un cielo y está establecido un infierno eterno. Pero para hacer que el mundo entero, el hombre, la mujer, el niño, el joven, el adolescente, el anciano, sepa, entienda claramente, conscientemente, con el conocimiento que va a ser salvo o que se va a perder para siempre. Ese conocimiento se lo ha dejado el Señor a todos los que Él ha salvado, a los que Él ha llamado para que vayan y denuncien al mundo entero que hay un cielo eterno, pero que también hay un infierno eterno. Puede darle gloria al Señor, hermano. Puede darle gloria. Ese trabajo lo tiene que hacer usted y yo. Y todo aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo tiene que tener una llama ardiendo dentro de su vida para denunciar, mostrar el pecado y mostrar la única solución. La única alternativa que tiene este mundo es Jesucristo. Jesucristo el Señor. Y Él le dice al profeta Ezequiel: si yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú, predicador, no le amonestares, no le hablares,
no le enseñares al pecador para que el pecador se aperciba de su mal camino. El pecador morirá y se perderá por su pecado, pero la sangre de ese pecador la demandaré de tu mano. La demandaré de tu mano. Poder en la sangre de Cristo. Pero no solamente el pecador. La otra línea paralela es el creyente. La otra línea paralela es el creyente. Si tú vieres al justo cometer pecado y no le amonestares, oiga, qué responsabilidad más tremenda. Aquí el predicador que no quiera meterse en problemas no es un predicador. Es una figura pintada. Todo predicador tiene, hermano, que meterse en problemas. Amén. Dan un amén los predicadores. A ver, un amén de predicador, que eso debe sacudir estas láminas. Tenemos que meternos en problemas. Problemas con nuestra familia. Cuando le decimos al tío, mira, si no deja de beber licor, si no deja de fumar droga, si no deja de robar, ya tenemos un problema. Ya nuestro tío no nos va a volver a hablar. Al abuelo, mira, abuelo, lleva 70 años en el vicio, dando mal ejemplo. Conviértase a Cristo. Si el abuelo se puede enfurecer y nos puede, hermano, rechazar para siempre. Pero ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, dije. A su nombre. Y hermano, si al justo amonestares y el justo se apercibiere de su mal camino y se convirtiere de su mal camino, has ganado al justo, has ganado al pecador en la otra línea. Pero si no lo amonesta, el justo morirá por su pecado, pero la sangre de ese creyente que estaba ahí metido dentro de su congregación, predicador, pastor, evangelista, demandaré de tu mano. Demandaré de tu mano. Demandaré de tu mano. ¡Qué tremendo! Por eso, joven, señorita, no se desespere ni se descontrole cuando sea amonestado, porque si el pastor no lo amonesta, está sucediendo como el padre que tiene hijos y no los corrige. Y la palabra dice que ¿qué hijo es aquel? Y pone un interrogante. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo es a quien el padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, ya no sois hijos, sino bastardos. O sea, hijos adoptados. ¡Qué tremendo! Así que usted no se desubique cuando sea amonestado. Pero oiga, ninguna amonestación en el presente parece ser motivo de gozo. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara y que le llamen la atención, pero después produce gozo, arrepentimiento y frutos. Frutos verdaderos. Levante su mano y bendiga al Señor. A su nombre. La iglesia como instrumento
de justicia en la tierra tiene que difundir y denunciar a través de la radio, de la televisión, de los medios de comunicación que se hayan puesto en sus manos. Tiene que utilizar y aprovechar el momento, el espacio. Mire que hay gente que contrata un programa de 30 minutos que le dan 28 minutos. Ya le quitaron 2 para los anuncios comerciales. Y se pasa la media hora solo hablando de complacencias, de saluditos, de tonteras, de bagatelas, de cosas que no edifican, de felicitaciones a la suegra, al yerno, al cumpleañero. Hermano, déjese de eso. Si usted tiene un espacio radial, úselo para predicar esta palabra. Puede bendecir a Dios, porque el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a cobrar estas cosas y no tenemos cómo pagarlas. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. El capítulo 24 de San Mateo dice la palabra en el versículo 36 de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en un avivamiento de divorcios, hasta el día que no entró en el arca. ¿Por qué traemos a memoria estas cosas y las traemos a este mensaje de la palabra? Para explicar que Dios, a través de Noé, por varias generaciones, estuvo anunciando al mundo su pecado, señalándoles el pecado. Uno de los pecados horribles que hizo que viniera ese juicio sobre la tierra fue la desviación moral, sexual, la degeneración, la prostitución degenerada en todos los aspectos. Eso provocó la ira de Dios. Y no crea que Noé era un predicador de aquellos que tiemblan ante la verdad. No, se levantó para denunciar el pecado. Y dice la palabra, y condenó al mundo antiguo con el mensaje, con el testimonio, con la persistencia, diciéndoles: arrepiéntase, porque viene un juicio sobre la tierra, viene una hora terrible sobre el mundo. La oportunidad es ahora y la puerta del arca se va a abrir y está abierta para que entren todos aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados. El señalamiento fue seguro y fue lo correcto y fue responsable. La gente supo por qué ese juicio se los iba a devorar. El pecado está en aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace. El pecado está en aquel que, sabiendo que la puerta del arca estaba abierta,
y que había una invitación a escapar del juicio. No quisieron hacerlo, pero ya eran conscientes. Eso no se predicó por una semana ni por un año, fueron muchos años. Y la noticia corrió por todo el mundo conocido de aquel entonces que había un hombre que gritaba y denunciaba la maldad de esa generación pervertida. El divorcio se había hecho la noticia del día, el pan de cada día. La degeneración, el intercambio que hoy vemos, hermano, en cuanto a esa maldad de esta sociedad sucia y perversa en la que vivimos. Nunca, hermano, se había oído, ni hay registro en la historia, excepto estas cosas que Dios ha denunciado. Nunca se ha oído una generación más pervertida que la que estamos viviendo hoy. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. A tal grado que hay naciones, hermano, que le deben una factura al Señor demasiado grande, con demasiados intereses. Y si usted quiere saber, esta nación es una de esas. Viva usted una vida consagrada, porque no sabe usted las cosas que vendrán en el futuro. Pero Dios tiene un compromiso con los que tienen un compromiso con Él. Levante su mano y bendiga al Señor. Los Estados Unidos de América fueron fundamentados sobre la Biblia, sobre el conocimiento de Dios. Los primeros que formaron la nación iban con el conocimiento de otros lugares. Pero han pasado los años y hoy hasta se prohíben las escuelas hablar de Dios. Y por eso suceden las cosas que cada rato suceden. Cada rato suceden. Ahora un simple aire que el Señor lo pone a dar vueltas como un torbellino. Ellos le tienen otros nombres. Tornados. No hablemos de huracanes ni de tempestad, un simple viento que se forma en cualquier momento. Desaparece grandes espacios de casas, de gente. La ira de Dios está por soltarse sobre este planeta. No solamente de un rincón o de otro, es sobre este planeta, porque ha habido mucho anuncio que los hombres y mujeres vengan al arrepentimiento, pero se han negado a hacerlo. Se han negado a hacerlo. Y los que están dentro de las iglesias, en lugar de crecer en la vida, en la consagración, en lugar de crecer en el fuego de Dios, se van acomodando, se van acomodando. Y hermano, por todas partes de la tierra se va como estandarizando un sistema frío, indiferente y apático de la iglesia que espera al Señor. Y esas son señales inequívocas del regreso de Cristo a la tierra. Que la iglesia genuina y verdadera se irá con Él un día, muy pronto. Levante sus manos y alabe al Señor. Denle un gloria a Dios más fuerte, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuántos años estuvo anunciando, advirtiendo aquel juicio, aquel mundo, señalándole el pecado? La generación
antediluviana, llegó a tener el conocimiento claro, como hoy. Ya no hay naciones prácticamente, lugares muy remotos y difíciles, pero Dios ha utilizado todos los medios, todos los sistemas modernos de comunicación para meter aún a los sótanos, a los lugares secretos. Hoy hay muchas cárceles que tienen sistemas de internet que nunca los podían tener, hoy los tienen, y ahí entra el mensaje de Dios, la advertencia divina. Por eso, he ahí, hermano, la responsabilidad de los que usamos esos medios de denunciar el pecado del hombre y de llamar a los hombres al arrepentimiento. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Esos años fueron de advertencia, advirtiendo y llamando al hombre al arrepentimiento. No tenían excusa. El pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. El pecado está en aquel creyente que sabe que tiene que vivir una vida diferente al mundo y no la vive. Aquel creyente que sabe que tiene que vivir una vida totalmente diferente a la que viven el resto de los habitantes de la tierra, pero no la viven. El pecado está ahí, en aquel que sabe que no solamente con un día de asistencia a un templo semanal se va a sustentar la vida. Mire, hay gente que son capaces, hermano, en estas fiestas tremendas de bendición, donde va a haber palabra, donde va a haber exhortación, donde va a haber llamado de Dios, donde va a haber confrontación con la palabra. Porque la palabra de Dios nos tiene que confrontar a nosotros. Nos tiene que sacudir el polvo. ¿A cuánto les gusta que la palabra los sacuda? Hay gente que sabiendo durante todo un año que va a haber la fiesta de la obra en un país cualquiera, los mismos de esa nación planifican otras salidas diferentes para no estar en las convenciones. Bueno, eso es por allá en esos lugares del centro de las Américas. No sé si por acá, ya en el sur, se den esas cosas también. Pero si se dan, son los mismos, o el mismo espíritu que mueve a los de allá, viene y mueve a los de acá, y sacude a los del norte, a los del sur, a los del este, del oeste, y los mete en el mismo molde de conformidad. Creyentes con pleno conocimiento de lo que están haciendo. Yo no sé cuántos de ustedes planificaron solamente estar un par de días aquí y el resto irse a otras cosas, a vagar, porque no es otra cosa. Pero ese conocimiento es un pecado. Cuando uno conoce lo que tiene que hacer y no lo hace, está pecando. Está pecando. Por eso cuando vamos a participar de la Santa Cena, la palabra nos establece que hay que hacer un juicio personal. Y nos dice, examínese cada uno
a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Y añade, porque el que bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, juicio come. Está comiendo juicio. Juicio está comiendo. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de lo que está haciendo. La conciencia le dice que eso que está haciendo, para que lo vean estando en pecado, es un triple pecado. Es añadir pecado a pecado hasta caer bajo el juicio divino. Poder en la sangre de Cristo. Puede levantar sus manos y alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Esto es importante, hermano. Que la palabra nos concientiza a nosotros. Y me llama la atención porque en el capítulo 10 de Primera de Corintios nos habla desde el verso 1 en adelante hasta el verso 12 y nos dice esta palabra: de todos aquellos que probaron la misericordia de Dios. Y le voy a leer esta palabra, capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Sigue usando este término todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga, y todos, verso 3, comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando que todo el pueblo estaba encaminado hacia la Canaán, hacia la tierra prometida. Todos iban, todos salieron, inclusive salió gente que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, pero ahí iban porque ellos también, algún tipo de interés personal los movió a irse. Pero todos iban, todos vieron estas maravillas, todos vieron estos milagros, estos prodigios, hermano, estas cosas tremendas, todos. Yo hago un paréntesis para preguntar: ¿cuántos de ustedes sinceramente han visto la gloria de Dios en sus vidas? Levante la mano, haga una señal. ¿Sabe una cosa? Que por usted haber visto la gloria de Dios en su vida, es responsable de eso. Es responsable de eso. Y entre más milagros y maravillas usted haya visto, más responsable es. ¡Aleluya! Todos estuvieron viendo, estuvieron probando, estuvieron experimentando, estuvieron allí. Pero el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Note eso, de los más, es decir, de la mayoría de ellos,
no se agradó Dios. Y como no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Como no se agradó Dios, o no agradaron a Dios, Dios permitió, porque cuando Dios se desagrada de alguien, Dios permite cosas terribles de juicio. Y Dios permitió que las serpientes que habían en el desierto, oiga esto, hermano, el pueblo no eran 50 ni 100 personas, eran millones de personas, todos caminando por el desierto, pasando por encima de las serpientes y de fieras y de insectos peligrosos que viven en los desiertos. Sin embargo, pasaban por encima y la serpiente salía huyendo cuando pasaba un justo, cuando pasaba uno que agrada a Dios. ¿Puede alabar al Señor? Oiga, cuando pasaba alguien que agradaba a Dios, la serpiente salía huyendo. Pero cuando venía uno del que Dios estaba desagradado, la serpiente le daba el ataque y lo mataba, hermano. Y fueron cayendo y cayendo miles y miles y miles. Todos pasaron, todos iban en el desierto, todos probaron el pan que descendía del cielo, todos vieron cómo salía agua de una peña. Aleluya. Todos sabían, hermano, iban cayendo allí en pleno desierto y los iban sepultando en la arena. Aleluya. Pero aquellos que agradaban a Dios, las serpientes no los mordían, no los mordían los insectos venenosos, no los mordía nadie. Sobrevivieron en el desierto. Dice la palabra que de los más de ellos no se agradó Dios. Le pregunto yo, ¿cree usted que Dios esté agradado de usted? Sí. Sí. ¿Está seguro? Porque oiga, es importante esto. Yo sé cuando Dios se agrada de lo que yo hago, pero también sé cuando Dios se desagrada. ¿Lo sabe usted también? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe la señorita? ¿Lo sabe la señora? ¿Lo sabe el caballero? ¿Lo sabe el pastor? Sí. Tenemos un espíritu y una conciencia que nos habla y nos dice. Tenemos un corazón al cual Dios habla y dice: si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. En otras palabras, si tu corazón te dice: no andes con esa amistad que tienes, el corazón le dice: deja. Es porque Dios te está hablando. A la señorita, el Espíritu Santo le dice: deja a ese pecador que anda para arriba y para abajo. Contigo no te corresponde. Al joven, el Señor le puede hablar y decir: no le corresponde andar solo con esa filistea. ¿Qué hace
con esa filistea en el carro solo. La filistea te va a sacar los ojos. ¿Qué hace? Eso se lo dice el Señor a su corazón. Hay gente que se le amonesta y se le amonesta, pero no cambian hasta que Dios se desagrada. Oye, y cuando Dios se desagrada de alguien, se lo entrega o a la serpiente del desierto o se lo entrega a la Dalila. Se lo entrega a quien tenga que entregárselo. Pero el Señor dice, este me desagradó, le hablé, no entendió, le dije, no me escuchó. Me he desagradado de él. Y cuando Dios se desagrada, se quita, va a prescindir de la persona de la cual él se ha desagradado. Y hermano, la Biblia dice que cuando Dios está desagradado de alguien, dice el libro de Proverbios, cuando clamare a mí, yo no escucharé. Aumentarás el clamor, pero yo no oiré. ¿Por qué? Porque clamé, porque llamé y no quisiste oír. Y como no quisiste oír, cuando clames a mí, yo tampoco oiré. ¡Qué bueno es Dios! Hermano, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. No lo hace. No lo hace. Aleluya. No hace mucho tiempo conocí el caso de una señora, de una pareja, que la señora hizo amistad con otra señora, pero era una señora filistea. Los creyentes saben a qué me refiero. Esta señora le daba regalitos, le llevaba cosas, y el esposo decía, qué señora tan atenta, me agrada mucho su amiga. Pero esa señora tenía otra intención, no de quitarle el marido, sino de quitarle la mujer al marido. Teniendo unos hijos grandes, no le dio vergüenza un día declararle a su propio marido en la mesa y decirle, hoy me voy de la casa, quédese con sus hijos, porque yo me voy con fulana, estoy enamorada de fulana.